Me llamo Catalina Valdés, tengo 62 años. Y lo que voy a contarles cambiará para siempre la forma en que ven las relaciones familiares. Durante 9 años consecutivos, mi hijo Adrián y su esposa Sofía me borraron de sus vidas, excluyéndome de cada celebración importante mientras yo financiaba secretamente su existencia completa. Pero cuando finalmente aparecieron en mi villa mediterránea con maletas y sonrisas falsas, descubrí que su plan era mucho más siniestro de lo que jamás imaginé. Todo comenzó el día que perdí a mi esposo Fernando, en un accidente automovilístico brutal que me dejó viuda a los 53 años. Adrián tenía entonces 26, recién comprometido con Sofía, una mujer encantadora que conoció en la universidad. Pensé que mi tragedia nos uniría más como familia. Estaba completamente equivocada. La primera Navidad sin Fernando fue devastadora. Esperaba pasar esos días difíciles rodeada de mi hijo, creando nuevas tradiciones que honraran la memoria de su padre. Pero 3 días antes de la fecha, Adrián me llamó con noticias inesperadas. Los padres de Sofía insistían en que pasaran la Navidad con ellos en Barcelona, porque su abuela estaba muy enferma y podría ser su última celebración. Mi corazón se rompió. Pero ¿cómo podía negarme ante tal razón? Le dije que entendía perfectamente, y pasé esa Navidad completamente sola en nuestra enorme casa de Madrid, rodeada de fotografías de Fernando y recuerdos que dolían como cuchillos afilados. 2 semanas después, navegando sin rumbo por las redes sociales, vi las fotografías que destruyeron mi confianza. Adrián y Sofía en Barcelona, sí, pero no en un hospital ni cuidando a ninguna abuela moribunda. Estaban en una fiesta navideña espectacular con toda la familia de ella. Mesas rebosantes de comida, decoraciones lujosas, champán, risas. La supuesta abuela enferma bailaba flamenco en el centro de la sala. Me había mentido descaradamente. Llamé a Adrián esa misma noche, tratando de controlar mi voz temblorosa. Le dije que había visto las fotos y que me alegraba que la abuela de Sofía estuviera mejor. Hubo un silencio incómodo antes de que respondiera que había sido un milagro, que se recuperó justo a tiempo para la celebración. No era ningún milagro, era una mentira deliberada y cruel. Pero yo, en mi desesperación por no perder a mi único hijo, decidí ignorar las señales de alarma que gritaban en mi interior. El siguiente año, la excusa fue diferente, pero igual de hiriente. Me dijeron que querían hacer algo íntimo, solo ellos dos, para fortalecer su relación como pareja. Sonaba razonable, maduro incluso. Les deseé lo mejor y me preparé para otra celebración solitaria. Otra vez, las redes sociales me mostraron la verdad amarga. No estaban solos. Estaban en casa de los padres de Sofía nuevamente, rodeados de 20 personas. Primos, tíos, amigos, hasta el perro de la familia aparecía en las fotografías sonrientes. Todos menos yo. El tercer año ni siquiera inventaron una excusa elaborada. Simplemente me dijeron que era complicado, que la familia de Sofía tenía tradiciones muy arraigadas y preferían mantener las celebraciones entre ellos. Entendí perfectamente el mensaje. Yo no era bienvenida en absoluto. Lo que Adrián no sabía era que yo había comenzado a guardar cada mentira, cada excusa, cada fotografía dolorosa como evidencia de mi creciente exclusión. No sabía para qué las necesitaría exactamente. Solo sentía que algún día serían importantes para entender mi propia historia. Durante estos años de ostracismo familiar, algo más estaba ocurriendo en mi vida. Después de la muerte de Fernando, había vendido nuestro negocio familiar de importaciones por una suma considerable. Con ese dinero y las inversiones inteligentes que hice con mi asesor financiero,
Mi patrimonio creció exponencialmente hasta alcanzar cifras que nunca imaginé. Me mudé a una villa espectacular en la Costa Azul, entre Niza y Mónaco, con vistas al Mediterráneo que quitaban el aliento cada amanecer. Mi nueva vida era cómoda, solitaria, pero llena de actividades que me mantenían ocupada. Clases de pintura al óleo, trabajo voluntario en organizaciones benéficas, viajes ocasionales a diferentes países. Pero nada llenaba el vacío profundo que dejó mi hijo al elegir constantemente a la familia de su esposa sobre mí, su propia madre. Lo irónico de toda esta situación dolorosa era el dinero. Mientras me excluían sistemáticamente de sus vidas y celebraciones, Adrián me llamaba regularmente, con emergencias financieras que nunca terminaban, que el auto se había descompuesto y necesitaba reparaciones urgentes, que necesitaban remodelar la cocina porque estaba en mal estado, que Sofía quería estudiar un posgrado importante para su carrera, que planeaban unas vacaciones románticas para reconectar como pareja, pero les faltaba presupuesto. Cada vez yo transfería el dinero sin hacer preguntas incómodas. 10.000 euros aquí, 20.000 allá. Una vez fueron 50.000 para el enganche de una casa en las afueras de Barcelona. Adrián me suplicó diciendo que era su casa de ensueño, que no podían perder esa oportunidad única. Me prometió que cuando la tuvieran, yo tendría mi propia habitación permanente y podría visitarlos cuando quisiera. Esa promesa hermosa nunca se cumplió. Compraron la casa con mi dinero, pero yo nunca recibí ni siquiera una invitación para conocerla o visitarla. Calculé mentalmente que durante esos 9 años interminables les había dado más de 300.000 euros. 300.000 euros para ser tratada como una extraña sin importancia, como una fuente de recursos sin rostro ni sentimientos humanos. El año 8º fue mi punto de quiebre definitivo. Era noviembre y, como siempre, me preparaba mentalmente para otra celebración solitaria y dolorosa. Pero ese año algo cambió profundamente dentro de mí. Estaba en mi terraza al amanecer, observando cómo el sol pintaba el mar de dorados y rosados impresionantes, cuando tomé una decisión radical que cambiaría todo. Llamé a Adrián con voz firme y decidida. Le dije que necesitaba hablar seriamente con él. Me respondió que estaba ocupado y si podía esperar. Le dije que no podía esperar más. Durante 8 años me había excluido de su vida completamente. 8 navidades, 8 cumpleaños suyos, 8 días de mi cumpleaños donde ni siquiera recibí una llamada breve. Necesitaba entender por qué me trataba así. Hubo un largo silencio tenso. Escuché murmullos de fondo. Probablemente Sofía diciéndole qué responder. Finalmente me dijo que ya habíamos hablado de esto, que era complicado, que Sofía tenía sus tradiciones familiares y él debía respetarlas porque ella era su esposa. Le pregunté directamente qué era yo para él entonces. Me respondió que era su madre, pero que Sofía era su esposa. Le dije que no había peros que valieran, que yo era su madre, la mujer que le dio vida, que lo crió cuando su padre trabajaba día y noche, que pagó su universidad completa, su boda elegante, su casa, toda su vida, y sin embargo era menos importante que las tradiciones de la familia de Sofía. Le dije claramente que lo que no era justo era que me hubiera convertido en un cajero automático, que solo existía para él cuando necesitaba dinero, pero desaparecía completamente cuando se trataba de amor, de familia verdadera, de momentos importantes. Le pregunté cuándo había sido la última vez que me visitó sin pedir dinero prestado. El silencio absoluto fue mi respuesta más clara.
Le dije que escuchara bien porque se acabó todo. No más dinero, no más rescates financieros constantes, no más ser su red de seguridad invisible. Si no era suficientemente importante para ser parte de su vida real, entonces no sería parte de ningún aspecto de su vida. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban violentamente, pero por primera vez en años interminables, sentí algo parecido al alivio genuino. Los siguientes meses fueron extrañamente liberadores para mí. Adrián llamó 3 veces pidiendo dinero para diferentes emergencias supuestamente urgentes. Las 3 veces le dije que no con firmeza. Su tono cambió dramáticamente de la súplica desesperada a la ira descontrolada. Me gritó que era su madre y que se suponía que debía ayudarlo siempre. Le respondí que él era mi hijo y se suponía que debía amarme, incluirme, hacerme sentir parte de su familia. Pero eso nunca importó realmente para él. Después de la tercera negativa firme, dejó de llamar por completo. Enero pasó lentamente. Febrero comenzó frío. El silencio era absoluto y pesado, pero yo me mantuve firme en mi decisión. Había comenzado terapia con una psicóloga excelente en Niza, que me ayudaba a procesar años acumulados de rechazo y manipulación emocional devastadora. Fue en una de esas sesiones reveladoras que mi terapeuta, la doctora Rousseau, me hizo una pregunta que cambió todo mi perspectiva. Me preguntó si alguna vez había considerado que mi hijo podría no ser el único manipulador en su matrimonio. Le pregunté qué quería decir exactamente. Me explicó que había descrito a Sofía como encantadora, educada, siempre con las palabras perfectas y correctas. Pero también había mencionado que todas estas exclusiones sistemáticas comenzaron precisamente después de que se casaran. Me preguntó qué sabía realmente de ella más allá de la superficie. La pregunta me persiguió durante días enteros. ¿Qué sabía realmente de Sofía más allá de lo obvio? Conocía lo superficial. Su familia aparentemente perfecta en Barcelona. Su educación privilegiada en una universidad privada costosa. Su trabajo como diseñadora de interiores exitosa. Pero ¿qué había más allá de esa fachada cuidadosamente construida? Contraté discretamente a un investigador privado profesional, no para espiar maliciosamente, me dije a mí misma, sino para entender la verdad. El investigador, un hombre serio y competente llamado Henri Beaumont, aceptó el caso con profesionalismo absoluto. En nuestra primera reunión me preguntó si estaba segura de que quería saber lo que pudiera encontrar. Me advirtió que a veces la verdad es más dolorosa que la ignorancia cómoda. Le respondí que estaba completamente segura y que necesitaba entender con quién se había casado mi hijo realmente. 3 semanas después, Henri regresó con un expediente grueso y preocupante. Me dijo que había encontrado cosas muy interesantes y colocó el archivo sobre mi mesa con expresión seria. Sofía Martínez, mi nuera, tenía un pasado mucho más complicado y oscuro de lo que aparentaba superficialmente. Abrí el expediente con manos temblorosas de anticipación. La primera página mostraba documentos de un matrimonio anterior que Sofía nunca había mencionado a nadie. Se había casado a los 22 años con un hombre llamado Ricardo Sánchez, empresario exitoso de 58 años, dueño de varias propiedades valiosas en Madrid. Henri explicó que el matrimonio duró solamente 8 meses antes de terminar abruptamente. El señor Sánchez murió en un accidente doméstico terrible. Cayó por las escaleras de su casa y se rompió el cuello fatalmente. La investigación policial concluyó oficialmente que fue un accidente, aunque hubo algunas irregularidades menores que nunca se resolvieron completamente
ni se investigaron a fondo. Le pregunté qué tipo de irregularidades exactamente. Henry me explicó que el señor Sánchez había cambiado su testamento apenas 3 semanas antes de morir trágicamente, dejándole absolutamente todo a su joven esposa. Su familia biológica intentó desesperadamente impugnar el testamento, alegando manipulación evidente, pero no pudieron probar nada concreto en los tribunales. Sofía heredó aproximadamente 1.200.000 euros entre propiedades valiosas y efectivo disponible. Sentí un frío terrible recorrer toda mi espalda. Le pregunté a Henry si había más información preocupante. Me confirmó que sí había mucho más. Después de cobrar la herencia completa, Sofía desapareció completamente durante 2 años enteros. Cambió de ciudad, de círculos sociales, de identidad prácticamente. Luego reapareció misteriosamente en Barcelona con una nueva identidad social cuidadosamente construida, presentándose como una diseñadora de interiores exitosa y respetada. Fue entonces cuando conoció a mi hijo Adrián en una exposición de arte contemporáneo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera profundamente perturbadora. Le pregunté a Henry cuánto dinero tenía actualmente Sofía en sus cuentas. Me respondió que esa era precisamente la parte más interesante e inexplicable. A pesar de haber heredado más de 1 millón de euros hace apenas 7 años, sus cuentas bancarias actuales mostraban cifras sorprendentemente bajas e inexplicables. Menos de 50.000 euros en total. Le pregunté dónde estaba todo el resto del dinero heredado. Henry me dijo que esa era exactamente la pregunta correcta que debía hacerme. Parecía que Sofía tenía hábitos de gasto extraordinariamente caros y descontrolados. Ropa de diseñador exclusiva, joyas costosas, viajes lujosos a destinos exóticos. Todo perfectamente documentado en sus redes sociales públicas. Y luego estaba su familia problemática. Le pregunté qué pasaba con su familia. Henry me explicó que había investigado profundamente a la perfecta familia de Barcelona, que mi hijo mencionaba constantemente con admiración. El padre de Sofía tenía deudas de juego considerables y peligrosas. Uno de sus hermanos enfrentaba cargos criminales por fraude financiero menor. La casa elegante donde hacían todas esas celebraciones familiares fotografiadas estaba hipotecada hasta el límite máximo permitido. Eran expertos en mantener las apariencias externas perfectas, pero financieramente estaban al borde del colapso total y definitivo. Mi mente trabajaba rápidamente, conectando toda la información devastadora. Le pregunté a Henry si era posible que Sofía hubiera estado usando sistemáticamente el dinero que yo le daba a Adrián para mantener económicamente a flote a su familia quebrada. Henry me confirmó que no solo era posible, sino altamente probable según su investigación. Los tiempos coincidían perfectamente de manera sospechosa. Cada transferencia grande que yo hacía a mi hijo correspondía exactamente con algún pago significativo que la familia de Sofía realizaba poco después. La hipoteca de su casa, las deudas de juego acumuladas del padre, incluso la fianza costosa del hermano criminal. Todo había sido pagado con dinero que técnicamente venía directamente de mí. Me sentí completamente mareada y traicionada. No solo me habían usado cruelmente, me habían orquestado sistemáticamente durante años para financiar a una familia completa de extraños mientras me mantenían deliberadamente alejada de cualquier conexión emocional real o significativa. Henry continuó con expresión cada vez más seria y preocupada. Me dijo que había algo más importante que debía saber inmediatamente.
Había encontrado registros detallados de búsquedas recientes en Internet en la computadora compartida de Adrián y Sofía. Búsquedas específicas sobre tutelas legales, sobre cómo declarar oficialmente a alguien mentalmente incapaz, sobre procedimientos legales para transferir propiedades de personas ancianas a sus hijos adultos. El aire se me escapó completamente de los pulmones. Le pregunté cuándo exactamente hicieron esas búsquedas tan específicas. Henry me respondió que hace aproximadamente 4 meses, justo después de que yo dejé de enviarles dinero definitivamente. Todo tenía un sentido horrible y perfecto ahora. Mientras yo creía estar estableciendo límites saludables y necesarios, ellos estaban planeando algo mucho más siniestro y criminal. Le dije a Henry que necesitaba que continuara investigando exhaustivamente. Quería saber absolutamente todo: sus movimientos financieros más recientes, sus planes concretos, cualquier comunicación que pudiera rastrear legalmente. Henry asintió y me advirtió seriamente que si estaban planeando lo que él sospechaba firmemente, debería considerar protegerme legalmente cuanto antes fuera posible. Esa misma tarde llamé a mi abogado de confianza, Jacques Laurent, un brillante especialista en derecho familiar y protección de patrimonio personal. Le expliqué detalladamente toda la situación preocupante. Jacques me dijo con gravedad absoluta que esto era mucho más serio de lo que yo imaginaba. Si tenían documentación médica falsa y presentaban una solicitud legal de tutela, podrían congelar todos mis activos temporalmente mientras el caso se procesaba en los tribunales. Me dijo que necesitábamos actuar preventivamente primero. Pasamos las siguientes semanas intensas construyendo una fortaleza legal impenetrable alrededor de todo mi patrimonio. Evaluaciones médicas completas de 3 especialistas diferentes, confirmando oficialmente mi perfecta salud mental actual. Actualizaciones importantes de mi testamento con cláusulas específicas y protectoras. Poderes notariales estrictamente limitados a mi abogado únicamente en caso de verdadera emergencia médica. Cada documento legal era una pieza crucial de armadura contra lo que presentía que venía inevitablemente. Henry continuó su investigación exhaustiva, y cada reporte nuevo era más alarmante que el anterior. Había encontrado correos electrónicos comprometedores entre Sofía y un hombre que se identificaba como médico profesional, discutiendo abiertamente la posibilidad de crear documentación médica convincente por una suma monetaria considerable. Había mensajes reveladores entre Adrián y Sofía, donde planeaban, con frialdad clínica absoluta, cómo manejar la situación de mamá para asegurar su futuro financiero. El mensaje que más me dolió profundamente fue uno que Adrián envió a Sofía. Decía que a veces sentía culpa por lo que estaban haciendo, pero luego recordaba cómo mamá siempre priorizó su trabajo sobre él cuando era niño pequeño, que nunca estuvo realmente ahí emocionalmente. En cierto modo, esto era justicia merecida. Era una reescritura completa y falsa de nuestra historia familiar real. Yo había trabajado incansablemente después de que Fernando fue diagnosticado con la enfermedad terminal, que eventualmente lo mató lentamente. Trabajé sin descanso para pagar sus tratamientos médicos carísimos, para mantener nuestra casa, para darle a Adrián la mejor educación posible. Y él lo recordaba como negligencia maternal inexcusable. Sofía había hecho un trabajo magistral, convenciéndolo de que yo era la villana de su infancia inventada. Fue una mañana de martes de marzo, cuando todo finalmente explotó. Sonó el timbre de mi villa exactamente a las 10. Mi asistente doméstica Margot vino corriendo con expresión alarmada.
Me dijo que mi hijo estaba en la puerta principal con su esposa y muchas maletas grandes. Mi corazón latió con fuerza, pero no de sorpresa genuina. Henry me había advertido días antes que Adrián y Sofía habían vendido precipitadamente su casa. Había llegado el momento exacto que estábamos esperando estratégicamente. Mantente atento para escuchar mi historia que será revelada mañana.